Sofía nació entre el amor. No conocía absolutamente nada de este mundo terrenal. En su niñez se enfrentó a un par de burlas, pérdidas y pensamientos que provenían de su imaginación, resultando en miedos no resueltos. A la par, se llenó de sueños y objetivos por alcanzar. Conforme fue creciendo, iba intentando cumplir cada expectativa, cada sueño proveniente de la infancia, para así alcanzar el tan esperado éxito. Pero cada que se disponía a iniciar, sus miedos se hacían presentes, casi como si se tratara de un boicot bien planeado. Y por más que trataba de callar las voces, lo único que escuchaba era: no eres lo suficientemente buena. No lo hagas, se burlarán de nosotros. No lo hagas, el camino es difícil. Paralizada por el miedo, veía cómo un sinfín de personas a su alrededor lograban llegar, mientras que ella se encontraba en el mismo punto A, pues aunque lo deseaba con todo el corazón, sus miedos eran más grandes que sus ganas de cumplirlos. Cansada y agotada de ver su vida pasar y viendo las múltiples de cosas que se quedaban a la mitad por sus múltiples miedos, decidió escuchar más atentamente y pudo descifrar que el miedo era quien la había mantenido a salvo. Y sí, realmente tenía mucho que agradecerle, pero también sin querer le había permitido volverla su prisionera. Así que empezó a descifrar cada frase que el miedo le decía, ya no como un verdugo, sino como un amigo. Ahora, en lugar de no eres lo suficientemente buena, escuchó: tienes que prepararte un poco más para convertirte en la mejor. En lugar de no lo hagas, se burlarán de nosotros, escuchó: quizás se burlen de nosotros, tendrás que prepararte para que nada de ello te afecte. Cuando decía no lo hagas, el camino es difícil, ahora escuchó: el camino será difícil, debes estar preparado, ir con precaución para no lastimarnos, pero no te detengas, solo avanza. Así fue que abrazó sus miedos y los sostuvo, entendiendo lo importantes que habían sido, y aún más saberlos escuchar de la manera correcta. Desde entonces supo que el miedo podía ser su enemigo si lo dominaba, o su amigo si aprendía a escucharlo, claro, desde el amor y el cuidado. Y así damos por iniciado el tema del día de hoy, que es: ¿el miedo es amigo o enemigo? El miedo proviene desde los inicios de la humanidad. Nos ha mantenido vivos como especie. Instintivamente aparece para defendernos de aquello que resulta amenazante. Y al igual que los humanos, ha avanzado de la misma manera. Solo que ahora, en lugar de cuidarnos solamente de la naturaleza, pareciera defendernos de nuestra misma especie, o bien de nosotros mismos. Y es que desde que nacemos, vamos desarrollando un sinfín de vivencias que nos forjan como adultos, claro. Tenemos pérdidas, desarrollamos miedos a la oscuridad, al mar, por decir algunas, pero otras tantas no son más que creencias limitantes que nos mantienen al borde de un abismo, que no es más que una pantalla verde llena de esquemas impuestos por la sociedad. Y es que habría que replantearnos, en primera instancia, si lo que sentimos es un miedo real, algo que nos avisa de un peligro inminente, o es meramente una proyección proveniente de traumas heredados. Pues no es lo mismo tenerle miedo a manejar a 130 kilómetros por hora en una carretera llena de curvas mientras llueve, que tenerle miedo a una funa en redes sociales. Sin lugar a dudas, habría que definir lo que verdaderamente te pone en un peligro y lo que solamente es cuestión proveniente de emociones e inseguridades no resueltas. Y es que te explico lo que yo pude descifrar a lo largo de este tiempo. A mí verdaderamente me causaba muchísimo miedo iniciar estos videos, ya que cuando era niña pues me enfrenté a un sinfín de burlas por mi aspecto, por mi voz, entre otras tantas, lo cual resultó en la creencia limitante de que yo no era lo suficientemente buena, y por ello se desarrolló ese miedo a exponerme frente a un grupo de personas, peor aún al mundo entero, pues podrían burlarse de mí. En pocas palabras, la inseguridad es la raíz, la creencia limitante de que no soy lo suficientemente buena, mientras que el miedo es el fruto, la emoción que sientes cuando enfrentas la situación, el miedo a la exposición y a las burlas. Así que lo que tuve que hacer fue empezar a trabajar las semillas que se habían plantado en mi interior. En este caso, lo primero que hice fue empezar a trabajar en mi creencia limitante, hablándome desde el amor, recordando mis talentos, confiando en mí misma. Eso me ayudó a que esa semilla dejara de crecer de forma irracional, llevándome a poder controlar su crecimiento y evitando que el miedo que resultaba de ello dejara de controlarme, quitándole así el poder absoluto que tenía sobre mí.
claro, probablemente puedo enfrentarme a burlas, pero el miedo ya me ha preparado para ello, pues me hizo irlo trabajando poco a poco antes de que pueda suceder. Así que me gustaría dejarte algunos puntos que son importantes para poder empezar a manejar esos miedos que tanto nos detienen. Lo primero será reconocer tus miedos sin juzgarte y ponerles un nombre. Por ejemplo, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a, no sé, cualquier cosa que tengas miedo. Una vez que lo hayas reconocido, tendrás que replantear si es un miedo proveniente de un peligro real o de una inseguridad o creencia limitante. Si es real, habrá que trabajar en crear acciones de protección, cosas que obviamente te protejan. Mientras que si es proveniente de una inseguridad, necesitarás empezar a trabajar en tu confianza. Y bueno, claro, te preguntarás cómo puedes hacerlo. Aunque es un tema que da para un video completo, bastará con decirte que debes de dejar de huir y verlo de frente. Lo primero que yo te recomiendo, por ejemplo, si tu miedo es hablar en público, inicia trabajándolo poco a poco hasta que logres dominarlo por completo. Por ejemplo, no sé, puedes empezar a hablarte frente al espejo. Primero háblate, desarróllate tal cual frente al espejo. Después habla de tus pensamientos o de eso mismo con una persona que sea de confianza y que sepas que puede escucharte, que no se va a burlar de ti. Y después quizá con un grupo de amigos, lo cual te va a llevar a ir reprogramando tu mente, que es justo el siguiente paso. Ahora, en lugar de decir, tengo miedo a hablar en público, puedes empezar a decir, cada día me expreso mejor, cada día aprendo más, cada día aprendo a soltarme frente a otros. Así esto dejará de ser una inseguridad para convertirse en un aprendizaje bien ejecutado. Tan es así que aunque haya alguna situación como alguna burla o un mal comentario, y aquí cabe mencionar que puede suceder, porque no todo el mundo está conectado con nuestras ideas, pero ya lo habrás trabajado, tanto que ya no le tomarás la importancia de antes, pues ya te habrás enfrentado tal cual de frente a tu inseguridad. Sé que al principio puede resultar difícil, pero concentrarte en tu respiración te hará conectar únicamente con el aquí y con el ahora, de manera consciente. Y si de casualidad llegas a tener miedo del proceso, recuerda que en ocasiones ese miedo nos avisa que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Celébralo mucho, porque indudablemente eso hará que tu mente lo conecte con confianza en vez de relacionarlo con peligro. Y por favor recuerda que el miedo no es tu enemigo, es un maestro que nos cuida de los peligros, nos enseña dónde crecer, nos invita a salir de nuestra zona de confort. Te recuerda que eres un ser humano y te conecta con tu verdad, pues detrás de cada miedo suele haber algo que valoras profundamente. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este video. Si esto te sirvió o crees que pueda servirle a alguien más, por favor ayúdame compartiéndolo. Estaré eternamente agradecida. Dale like y suscríbete, ya que eso me ayuda muchísimo a poder seguir creciendo este canal y crear contenido de este tipo. Te envío un abrazo enorme y deseo con todo mi corazón que logres vencer todos tus miedos. Nos vemos en un próximo video. Bye.